Un cordial saludo. Nosotras somos del grupo de 10º de Biología orientada a la educación secundaria. Desde la asignatura Pedagogía Social, mi compañera Gloria y yo, Oriani Meregildo, estaremos desarrollando el tema ¿qué motivó el nacimiento de la pedagogía social? Sin más preámbulos, comenzamos. La procedencia de la pedagogía social es reciente. Esta se da a la luz en los siglos XVIII y XIX, a pesar de que desde la antigüedad es posible hallar referencias acerca de lo social. Para dar a conocer con exactitud el estudio de esta ciencia, el cual fue dirigido desde 3 perspectivas: histórico, empírico y analítico, con el fin de precisar la identidad de lo que hoy conocemos como pedagogía social. Cuando analizamos el contexto de lo que es la pedagogía social, se puede ver reflejada lo que es una situación sociopolítica de alta complejidad, en lo que se podría mencionar una sociedad sometida a fuertes cambios económicos, sociales y políticos, donde se presentaban conflictos con demanda de urgencia de respuestas educativas sociales. Además de la importancia de la dimensión social, de la educación y la confianza de la comunidad y su fuerza para resolver los problemas generados por el individualismo. Por otra parte, la esperanza puesta en esta época en una pedagogía renovadora y la importancia adquirida por el concepto de la ayuda social y educativa para mejorar lo que era esa sociedad. La incidencia de Kant en el nacimiento y el desarrollo de la pedagogía social, con un pensamiento filosófico y educativo que tuvo un gran impacto en la sociedad. Este gran autor tuvo una gran importancia en lo que es el desarrollo del conocimiento y este recoge su teoría de la educación planteada por Rawls, el cual postula que la educación sea libre y que haga libre al hombre, entendiéndose la educación como una acción orientada por el ideal de libertad, el cual contiene 2 objetivos, que es diseñar el sentido de la libertad y asignarle un puesto en el conjunto del pensamiento crítico. Este autor estudia la educación como un problema, lo cual refiere a que es lo más grande y difícil que puede ser propuesto al hombre. De ahí yacen 2 empeños considerados muy difíciles para la humanidad, el cual es el arte de gobernar y el arte de educar. Para dicho autor, el hombre es educable porque es libre, entendiendo por libertad la condición de posibilidad de la educación, y postula que únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser libre, lo cual supone como educación que el ser humano tiene que actuar respecto de sí mismo. Referente a esto, yacen 3 problemas planteados por Kant: la educación como arte y no como ciencia, refiriéndose a la educación como saber práctico, como un arte, cuya práctica ha de ser pulida y perfeccionada por muchas generaciones. La capacidad de distinción entre el conocimiento teórico y práctico, y la independencia de uno y otro, y junto a ellos el conocimiento estético. Por otro lado, la educación como arte razonado. Para este autor, el arte de la educación o pedagogía ha sido desarrollar la naturaleza humana para que pueda alcanzar su destino. No es un arte mecánico y necesita ser razonado. Por tal razón, estamos convocados como maestros a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico y analítico en nuestros alumnos para que ellos puedan tener la capacidad de independencia y puedan desarrollar su ser. Y por último, la educación como arte orientado. No se debe educar conforme al presente, sino con relación al futuro.
conforme a la idea de la humanidad. Desde una perspectiva antropológica, el hombre está destinado, por su razón, a formar sociedad con los demás y debe cultivarse, civilizarse y moralizarse en esta sociedad. Como futuros docentes, debemos de tener presente que el hombre está en constante cambio. Las sociedades de hoy no son las mismas sociedades que habían antes. Por tal razón, debemos de tener presente en cultivar en los alumnos que puedan proyectarse hacia el futuro. ¿Cuáles son las ideas nuevas que podrían surgir en la sociedad? ¿Cuáles son esos cambios a los cuales debemos de sujetarnos luego de que hayan ocurrido? La tarea de la educación debe consistir en neutralizar el mal radical que causa en el hombre un desvío constante de su destino. El ser humano tiene el deber de, en toda época y en todos los pueblos, actuar en sentido del progreso hacia lo mejor. El autor Kant atribuye a la educación 5 fines: dar al hombre crianza, darle disciplina, darle cultura, hacerlo prudente o civilizarlo y moralizarlo. La educación moral apunta hacia la autonomía, concerniente al ser, que incluye la obediencia, la veracidad y la socialidad. Este proceso tiene 3 pasos, el cual es la formación escolar, que se refiere a la habilidad, la formación pragmática, referida a la prudencia, y la formación moral, en lo que se incluyen los valores. Mi nombre es Gloria y yo le estaré dando continuidad al tema con las representantes de la pedagogía social. Hubo un momento donde se dieron una serie de circunstancias históricas, sociales y políticas que ayudaron a impulsar el nacimiento de la pedagogía social en Europa. Y todo esto en el principio de la educación social, proclamado por Comenio en la Edad Media, quien pensaba y expresaba que la educación tenía que ser impartida a todos. Y este formuló su concepto de pedagogía social, diciendo que no importando su estatus, economía, debía recibir educación. Pero también está Pestalozzi, que fue el quien tuvo la dicha de nacer en 1746 y la desgracia de morir en 1827. Este suizo se dedicó a la pedagogía social, por lo tanto es conocido como el fundador de la misma, pero autónoma. Sus obras en la sociedad lo caracterizaban hasta el punto de ser calificado como un reformador social. Para él, la educación es un derecho para las personas, pero para la sociedad es un deber. Para Pestalozzi, la educación es un proceso colectivo ideal para el desarrollo de la mente y el espíritu. Y dice que el punto de inicio o referencia es la familia. Está en segundo lugar la sociedad civil y por último la educación sin limitaciones, pero con carácter eminentemente moral. Pestalozzi hace hincapié en la formación profesional, la cual debía ser incluida en la educación como un propulsor de la acción educativa, pero esta vendrá de una educación general formativa a la profesional. Y esta última estará sometida a la general, es decir, la profesional está sometida, una depende de la otra. Este señor tenía una fórmula a la cual debe estar dirigida la educación, y esta es cabeza, corazón y mano, que era más o menos como su lema. El trabajo era importante para Pestalozzi, ya que él opinaba que la enseñanza desemboca en el trabajo debido a una fusión del cultivo intelectual y sobre todo la moral. Añadiendo estos elementos, Pestalozzi también compartía una clave con distintos filósofos y era el método, descubriendo con esto la marcha de la filosofía crítica. Abogaba por la observación, la experimentación y el razonamiento.
y rechazaba la enseñanza que fuese estática y por medio de una memorización cuando se le recitaba algún contenido. Su lema, antes mencionado, de cabeza, corazón y mano, implica tanto la concepción de una combinación holística de todas las capacidades y manos. Los principios de Pestalozzi eran básicos, como la naturalidad, el método, la intuición, la armonía de las fuerzas humanas, la colectividad, el cultivo de los valores, para construir una sociedad feliz y justa, obviamente. Y también estaba el desinterés del que educa al pueblo, es decir, del maestro. Pero aparte de Pestalozzi está Kolping, un sacerdote que buscaba acercar a los jóvenes al trabajo y a la iglesia, creando una asociación de trabajadores con el fin de ayudar en lo espiritual y los conocimientos profesionales a los jóvenes de trabajo. Este tenía sus objetivos bastante claros y uno de esos objetivos era formar jóvenes trabajadores ética y socialmente. Kolping diseñó un proyecto educativo con el fin de vincular la religión con la familia y el trabajo. Debido a ciertas circunstancias ocurridas en Alemania, surge el florecimiento de la pedagogía social, ya que la sociedad era acusada en ese entonces de individualismo y se buscaba en la educación una forma de solucionar los problemas que se presentaban en ese entonces en la sociedad. Surgieron una serie de acontecimientos significativos y puntuales que marcaron el desarrollo de la pedagogía social en el siglo XIX. Y estos fueron el incremento de trabajo de mujeres y niños en fábricas, la creación de escuelas profesionales, escuelas superiores técnicas y politécnicos en los años 1820. También estaba la creación de asociaciones, refugios y escuelas que buscaban el bienestar de los niños, los jóvenes y las personas necesitadas con dificultades físicas. También tenemos a Adolfo Diesterwald, a quien se le atribuyó la paternidad de la pedagogía social y la educación social. Este señor buscaba individualizar la educación de la iglesia y pregonó la escuela única, a diferencia de Kolping, quien unía estas para formar a los jóvenes. Este señor utiliza la pedagogía social como marco para las tareas pedagógicas que pueden contribuir las soluciones a los problemas sociales que aparecieron en la sociedad industrial moderna en ese entonces. También abogó que la educación tiene tres aspectos principales, como lo intelectual, lo moral y lo religioso, que a diferencia de Pestalozzi, que seguía sus objetivos de la educación a través de la educación familiar y la escolar. Más tarde se descubre, como dijimos al principio, que a Diesterwald se le atribuye la paternidad de la pedagogía social y la educación social. Se descubrió que quien acuñó el término de pedagogía social fue Karl Marx en 1844. Desde siempre se ha visto que el interés por las cuestiones educativas para solucionar los problemas sociales y muchos autores filósofos teorizaban sobre la educación social y sobre las funciones sociales. La educación social ha sido cultivada desde hace mucho tiempo, de una forma u otra, según esté visto por alguien y que éste le quiera dar el sentido que le dé al término. El término de pedagogía social, según Arroyo, nace por la cantidad de problemas asociados y relacionados a la revolución industrial. Por lo tanto, se buscaba como una respuesta pedagógica con nuevas formas de organismos sociales adecuados que pudiesen resolver este tipo de problemas presentados en ese entonces.